¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente poder saludarlos en este día, lunes, inicio de semana, y a la vez es inicio también del mes de marzo. Antes de poder comenzar con la lectura del texto para el día de hoy, yo quiero mencionarle algo. Nosotros estamos contentos y felices de poder producir estas reflexiones, estos videos que puedan ayudarle a entender usted la palabra de Dios en los devocionales diarios que usted tiene, ¿no? Pero no queremos solamente quedarnos en proporcionarle un video, sino queremos recomendarle que usted haga un hábito la lectura de la palabra de Dios. Nosotros basamos los devocionales que hacemos en el material que proporciona la editorial Durano, que es este libro de devocional. Es el famoso TCD o Tiempo con Dios, ¿no? Es en este devocionario que nosotros basamos las lecturas diarias que hacemos. Nosotros le animamos a que usted pueda adquirirlo mes a mes. Puede consultar con el líder que usted tiene, el líder de su iglesia, en la oficina pastoral de su congregación. Consulte para que usted pueda tener su devocional. Si usted no es de este país y de repente usted no tiene este devocional, hay una página que es la página duranolatino.org, que es donde usted también puede encontrar la versión en digital. Muy bien, queridos hermanos, ahora sí vamos a leer la palabra de Dios para el día de hoy y vamos a reflexionar y ver qué es lo que Dios trae para nosotros. Vamos a orar antes. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, por tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Te pedimos ahora que vamos a leer, Señor, tu palabra, que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder guardar, para poder retener tus enseñanzas y sobre todo para poder aplicarlas a nuestra vida. Gracias, Señor. Guíenos, ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Versos del 1 al 12. Y dice así: Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Y grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Muy bien. Esta es una discusión, que hasta el día de hoy quizás se pueda dar. En el tiempo de Jesús había dos corrientes de pensamientos, dos escuelas doctrinales que hablaban acerca de esta situación. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Eran dos maestros de la ley que enseñaban básicamente cada uno lo que pensaba o cómo interpretaba esta circunstancia del divorcio. Y los fariseos, nuevamente con la intención de tenderle una trampa a Jesús, van y le dicen: maestro, ¿usted qué opina? ¿Será permitido al hombre que se le dé carta de divorcio a su mujer? ¿No? Intentando ver qué partido tomaba Jesús. Si tomaba el partido de uno o si tomaba partido del otro. Hillel decía que está permitido al hombre dar carta de divorcio o separarse de su esposa por cualquier cosa,
porque no cocina bien, porque no lava bien las cosas, porque no le gusta cómo contesta, no le gusta cómo habla. Gilel básicamente establece un principio en el que el hombre es libre de poder separarse o divorciarse de su esposa porque simplemente no le agrada algo. Y este tipo de pensamiento era común, era muy seguido en los tiempos de Jesús, ¿no? Shammai dice lo contrario, dice que no es así. No es por cualquier cosa, hay por razones explícitas que el hombre puede divorciarse también de su esposa, ¿no? Y menciona el caso del adulterio. Entonces, los fariseos van e intentan decirle a Jesús: ¿cuál es tu opinión, maestro? ¿Qué partido es el que tú simpatizas? Jesús, definitivamente, con la sabiduría divina que él tiene y que está por encima de los hombres, invoca las escrituras y establece la base y el principio de lo que se debe pensar sobre esto en esos tiempos y aún ahora. Porque el principio de Dios, los principios de Dios, queridos hermanos, van a prevalecer a través del tiempo, van a perdurar a través del tiempo. Es más, está por encima de lo que cualquier persona, cualquier corriente, cualquier escuela, cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier teólogo quiera decir. Los principios de Dios están por encima de esto. Y lo que Jesús dice, está escrito que Dios creó al hombre y la mujer. Y dijo, y se unirá al hombre, a la mujer, y serán una sola carne. Y por lo tanto dejará el hombre a su mujer y se unirá voy a leer, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Eso dice la versión que yo tengo. Y lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Esto es lo que responde Jesús, estableciendo que por encima de cualquier corriente teológica, Dios jamás habló de divorcio. Dios estableció el matrimonio como un principio que debe de buscarse, debe de conservarse, debe uno trabajar en él. El matrimonio es un beneficio y una bendición para el hombre, para la mujer. Es el instaurar una familia, el formar una familia, ¿no? Trae y desata bendiciones y beneficios que no se conocen en la soltería. Esto es lo que dice Jesús. Y con esto básicamente ya rebatió en primera instancia a estas dos escuelas. Incluso hasta ahora, querido hermano, aun a pesar de que la corriente de este mundo, el pensamiento social de ahora, eche por la borda el matrimonio y lo trate como cualquier cosa, tratando de desvirtuarlo y tratando de desviarlo, aún frente a esta situación deben prevalecer los principios de Dios. Debe de prevalecer el principio y el propósito por qué se instauró el matrimonio. Muy bien. A esto los fariseos nuevamente atacan y dicen, pero Moisés dice que se le dé carta, que el hombre puede dar carta de divorcio. ¿Por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa aviso de divorcio por escrito y despedirla? O sea, ¿por qué Moisés sí da la autorización? Y Jesús le responde, Moisés la dio a causa de la dureza del corazón de ustedes. Así como a Jesús le preguntaron aquella vez a causa del día sábado, si se guardaba o no se guardaba, si se trabajaba o no se trabajaba. Dice, ¿para qué creó Dios el día de reposo? ¿Para ustedes o para Dios? ¿Para el hombre o para Dios? Ustedes lo han desvirtuado, porque ustedes por su corazón tan duro y tan necio. Y es que habían hecho algo que era beneficioso para el hombre. Como hablando del día de reposo, lo habían legalizado y lo habían convertido en una forma de fiscalización para ver quién trabaja y quién no trabaja y aplicarle el castigo. Jesús le dijo, no es así. Y lo mismo está pasando con el tema del matrimonio. Lo mismo está pasando. Moisés dio esto, explica Jesús, porque ustedes han demostrado a través de los tiempos la dureza de su corazón. Ustedes no son capaces de ser fieles a ese Dios, entonces mucho menos a una esposa. Eso responde Jesús. Y dice,
Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, a menos que su esposa le haya sido infiel. En otra versión, a menos que haya cometido adulterio. La palabra que encontramos en el original, en el griego, la palabra que define el acto por el cual alguien puede decir yo me quiero divorciar, es porneia, es una palabra griega. Esta palabra griega hace referencia a la desviación sexual que ejerce el hombre, que tiene un hombre, que tiene una persona, una desviación sexual. No es exactamente al acto de infidelidad que pueda cometer un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque Dios, en muchos de los pasajes de las Escrituras, ha demostrado que Dios es capaz de perdonar la infidelidad de su pueblo. Entonces, Jesús enseñó que así como Dios perdona, el hombre también debe perdonar. Entonces el divorcio no está contemplado en los planes de Dios, y tampoco debería estar contemplado en los planes del hombre. Y una infidelidad no es una causal para que alguien quiera decir me divorcio y ya no quiero saber nada. No, porque Dios es capaz de restaurar, Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de volver a unir, Dios es capaz de arrepentirse y cambiar, hacer que alguien se arrepiente y cambie. Dios es capaz de todo esto. Pero la situación, la palabra a la que Jesús se refiere, porneia, viene a ser una situación muy extrema en el sentido en que el acto del hombre o de la mujer vengan a tener consecuencias que dañen literalmente, que atenten contra la integridad física, emocional, no solamente de la esposa, sino también de los hijos. Tales son las desviaciones sexuales que llevan incluso a los padres a violar a sus hijas. La de los esposos, a forzar y violentar a sus esposas, a agredirlas sexualmente. Este tipo de actos que pueden convertir a un hombre en un hombre promiscuo, capaz de poder enredarse con cualquier mujer y luego ir a su casa y contagiar a su esposa. Estos actos que dañan y atentan contra la integridad de la otra persona, porque es en ambos sentidos, esto no es algo que se deba tolerar, según lo que decía Moisés. No se puede. Entonces es aquí donde hay que tener cuidado. Cuando uno piensa que el matrimonio es algo a la ligera, no lo es, queridos hermanos. El matrimonio ha sido instaurado por Dios en beneficio del hombre, para que el hombre pueda descubrir beneficios, bendiciones, pueda describir otro tipo de plenitud también que no lo ve cuando es soltero. Y que el trabajo también del esposo y de la esposa es cultivar esa relación, es cultivar el matrimonio, es procurar que este matrimonio se haga fuerte en Cristo. El divorcio no está y no estará contemplado dentro de los propósitos de Dios. Pero sí, Moisés dio esto a causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Para qué? Para preservar a la otra persona, para preservar la vida, la integridad de la otra persona. Entonces nosotros creemos en lo que la palabra de Dios dice. Creemos en que Dios es capaz de poder darnos la sabiduría, la fe, para poder tener un matrimonio fuerte y estable. Muy bien. Qué bonito está el devocional, qué bonita está esta palabra. Los discípulos entonces le dijeron, el verso 10, si así son las cosas, será mejor no casarse. Eso responden los discípulos, le comentan a Jesús. Parece la ruta fácil, ¿no? Entonces mejor no me caso, pues, si va a ser tan complicado, ¿no? Y Jesús dice, no todos pueden aceptar esta palabra.
Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse. Por el amor del reino del cielo, el que pueda, que lo acepte. Aquí hay algo de lo que está hablando Jesús. Cuando los discípulos dicen, entonces, maestro, si este tema del matrimonio es tan complicado y tan difícil, mejor entonces no nos casamos, nos quedamos solteros. Jesús le dice, no, no es así. Y es verdad, no es así, porque ya dijimos, el matrimonio es una bendición. El casarse es una bendición. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y completa la idea Jesús diciendo, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios, un don particular, como la abstinencia, aquel don del que Pablo hablaba, aquellos que tienen la capacidad de poder vivir una vida de solteros y no tener ningún tipo de ansiedad o melancolía o nostalgia por tener una familia, y tampoco tener ningún tipo de ansiedad por el aspecto sexual. Entonces esto dice Jesús, aquellos que han nacido así, ¿no? Y que reciben la ayuda de Dios, bien. Ahora hay algunos que nacen eunucos, otros que los hacen eunucos y otros que optan por no casarse. Esto básicamente refiriéndose a que hay hombres que debido al ejercicio de su profesión, como el caso de Daniel, eran hechos eunucos. ¿Para qué? Para cumplir bien sus funciones. Jesús se refería a estas situaciones. Y en la última instancia y en la última línea dice, y otros que optan por no casarse. En otra versión dice, y otros que deciden hacerse eunucos. Habla figurativamente. Aquellos que por decisión y convicción propia dicen, no voy a casarme, sino que al contrario voy a dedicar mi vida entera, mi vida completa al servicio de Dios. Que es probablemente, también dicen, que es lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. Muy bien, queridos hermanos, quiero cerrar esta parte diciendo que, así como Pablo dijo, si hay aquellos que puedan tener este don especial y que les permita poder servir a Dios con esa intención y esa pasión que Él demostró, amén, gloria a Dios por esto. Pero a los que no, y el mismo Pablo decía, ¿no? A los que no, cásense. Esto es un beneficio, esto es una bendición, porque la Biblia dice que el que haya esposa, hay el bien y el favor de Dios. Queridos hermanos, yo quiero animarlos a ustedes, quiero animarle a usted, esposo, cónyuge, que usted considere que su vida y su matrimonio están dentro de los planes de Dios. Y si aún usted está pasando una situación difícil dentro de su matrimonio, recuerde que el divorcio no es algo que Dios aconseje, sugiera o ponga como alternativa. Al contrario, Dios nos enseña que debemos de esforzarnos, debemos de trabajar y debemos de luchar para que Dios pueda ser el centro de nuestra familia, y que siendo el centro de nuestra familia, Dios pueda ayudarnos a poder levantar, sanar, pueda restaurar nuestro matrimonio. Así que confíe en Dios y confíe en sus planes y en sus propósitos, queridos hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tú creaste el matrimonio, Señor Dios mío, con un propósito. Y si existe, Señor Dios mío, este término de divorcio, Padre, si existió, se discutió, y aún en esta sociedad, Señor Dios mío, se hace un tema común, permítenos a nosotros como creyentes vivir por encima de esto, vivir como dice tu palabra, Señor, buscando agradarte, buscando que nuestro matrimonio se funde sobre la roca, buscar que nuestro matrimonio, que nuestra familia se establezca, Señor, sobre la roca que eres tú. Ayúdanos a vencer las dificultades como familia, como esposos. Ayúdanos, Señor Dios mío, a tener la capacidad de poder perdonar y pedir perdón y construir, Señor Dios mío, un hogar en el cual tú puedas habitar, puedas morar y puedas manifestarte, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por tus enseñanzas. Entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro matrimonio en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, yo me despido nuevamente
dos cosas: animándole a que usted pueda buscar y tener su devocional, tiempo con Dios, y segundo, a recordar la palabra del Dios para el día de hoy. Ame su matrimonio, ame a su esposa o su esposo, trabaje mucho en él. Que Dios sea el centro y que Dios sea la roca de su precioso hogar. Quiero recordarle también a aquellos que somos parte de la Misión Internacional Casa de Oración que este 20 de marzo comienza la escuela de matrimonios. Así que si usted es alguien que desea trabajar, desea cultivar y desea que Cristo sea parte de su hogar, ¿no? Que sea el centro de su familia, consulte con su líder, inscríbase, matricúlese dentro de esta escuela de matrimonios que va a empezar el 20 de marzo. Muy bien, queridos hermanos, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.